Primeros auxilios, ¿cómo definiríamos primeros auxilios? Es la primera ayuda que le vamos a brindar a la víctima en el lugar donde se ha producido el accidente. Esa es la definición que van a encontrar en todo manual de primeros auxilios. El estado y la evolución de las lesiones derivadas de un accidente van a depender en gran parte de la rapidez con la cual nosotras trabajemos en bien de la víctima y la calidad de primeros auxilios que le brindemos a la víctima, ¿no? Sabemos cuáles son los pasos a seguir, entonces hacemos los primeros auxilios de manera correcta para evitar, ¿no?, dañar más a la víctima y que pueda dejarlo con alguna secuela. ¿Quedó entendido? Sí. Sí, profesora. Sí, Miss. Eso. Dime. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Ya, en primer lugar, conservar la vida de la víctima. Evitar complicaciones. Si yo hago los primeros auxilios, tengo que hacerlo de acuerdo a cómo he aprendido todo el protocolo, todos los pasos a seguir para evitar poder dañar a esa víctima, ¿no? Por ejemplo, si tuviera una fractura de columna y no sé movilizar o pido ayuda para movilizar a la víctima y lo lesiono aún más, va a quedar de por vida confinado a una silla de ruedas. ¿Cómo se van a sentir ustedes? Porque toda la vida no van a ser estudiantes. No van a ser estudiantes. Mientras que son estudiantes, ¿no?, hay errores que se cometen, ¿no? Hay que tratar de cometer la menor cantidad de errores a medida que se va avanzando la carrera. Pero siempre están a cargo de una enfermera. Si ustedes cometen algún error, la enfermera es la responsable, mientras que son estudiantes. Pero cuando ya están con el título bajo el brazo, si ustedes cometen algún error, ustedes tienen que afrontar el error. ¿Quedó entendido? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya. Ayudar a la recuperación, ¿no? El dar una buena atención de primeros auxilios es que la recuperación también del paciente sea mucho más rápida. Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. Cuando se ha producido un accidente de tránsito y hay varias víctimas, ¿no? Entonces tienen acá un eslabón, ¿no? El teléfono para llamar al 116, el rescatista que está haciendo masaje cardíaco porque hay un paro cardíaco y los paramédicos que ya están llegando en la ambulancia y ellos tienen un desfibrilador portátil que si no surtió efecto los masajes cardíacos y el corazón volvió a latir, colocan el desfibrilador, por eso ven acá, si ven bien, hay como un rayo sobre la víctima amarillo. Quiere decir que es la descarga eléctrica que se le da a la víctima con la finalidad de que el corazón vuelva a latir. Pero para eso tenemos que esperar que lleguen los paramédicos porque ellos son los que tienen el desfibrilador portátil. Nosotros trabajamos con lo que tenemos a la mano. Entonces lo que tenemos que hacer es el famoso RCP. ¿Quedó entendido? Sí, profesora. Ya. ¿Qué hora tenemos? Todavía estamos a buena hora. ¿Quién debe de prestar los primeros auxilios? Y se los he puesto en signo de pregunta. Si observan el esquema, tienen a 3 personas. Una víctima que está tendida en el piso y 2 rescatistas que están realizando RCP. Uno está haciendo el masaje cardíaco y el otro rescatista está haciendo la respiración boca a boca. ¿Ya? Entonces, ante una situación de emergencia y a falta de otra persona con igual o mayor preparación que se haga cargo de la víctima, quien posea conocimientos de primeros auxilios deberá
por razones de humanidad, por eso han escogido la carrera de enfermería técnica, porque tienen vocación de servicio, encargarse de prestar los primeros auxilios si encuentran a una víctima tendida en el piso en la calle. Y ustedes saben, primeros auxilios no van a pasar de largo, ¿no? Indiferentes. Tienen que auxiliar a esa víctima. Los términos socorristas o auxiliador se utilizan para designar a la persona que brinda los primeros auxilios. A los dos que están realizando el RCP le pueden llamar socorrista o le pueden llamar auxiliador. Y en el caso del que está atendido en el piso, ya saben que se llama víctima, lesionado o herido. Pueden utilizar cualquiera de esos tres términos, es correcto. Paciente se emplea cuando ya está dentro del ambiente hospitalario, así esté en el servicio de emergencia. Ya es un paciente. ¿Quedó entendido? Sí, Miss. Sí, Ah, pues, son Profesora, ¿qué términos es que lo van a RCP? reanimación cardiopulmonar. Porque esta terminología o estos términos que se le van a asignar a la víctima y a la persona que auxilia, lo vamos a manejar prácticamente todo el curso de primeros auxilios. Entonces, no deben de olvidarlo. Porque a veces en los videos que yo les pongo, que están insertados en las diapositivas, muchas veces no emplean el término de herido, lesionado o víctima. Emplean el término de paciente, ¿no? Y ese es un error, porque no se llama paciente al que se ha accidentado en la calle o en su casa. Y si ustedes buscan videos en Google, van a encontrar que la gran mayoría de videos de primeros auxilios y de otros temas hablan de paciente, cuando deberían de decir víctima. ¿Quedó entendida, positiva? Sí, Miss. Sí, profesora. ¿No hay ninguna consulta? Veamos aquí. Actuación ante una emergencia. Tenemos el sistema PAS, que significa protege, avisa y socorre. Entonces, aquí yo les he puesto una señorita que está haciendo delivery de pizza en su moto y se accidenta. Aquí está el término PAS en vertical para que puedan ver qué significa cada letra. La P, protege al accidentado. Silencien los audios, por favor, si no, no me van a entender la explicación, si fueran tan amables. Protege al accidentado o a uno mismo y a los demás. ¿Por qué? Porque si están en la pista, no pueden atender a una víctima en la pista, porque ustedes también como rescatistas se van a convertir en una víctima más. ¿Ya? Hay que llevarlo o hay que transportar al herido, a la víctima, si podemos transportarlo dependiendo de las lesiones que tenga, a la para evitar de que pueda pasar un auto porque no está la policía desviando el tránsito. Entonces, tenemos que colocarnos en un lugar donde estemos protegidos. La A es de avisar a los servicios de emergencia, que es el 116 en nuestro medio, la ambulancia, los paramédicos y una persona que esté mirando el accidente, se le pide, por favor, ahora todos por necesidad tenemos un celular, que marque el 116, que es un número gratuito, y que por favor avise del accidente para que los paramédicos puedan venir, llegar lo antes posible. Para eso hay que darle la dirección exacta, dónde están ubicados, dónde se ha producido el accidente. Tipos de víctimas, cuántas víctimas hay, si hay gestantes, hay niños, hay adolescentes, personas adultas, adultos mayores, ¿no? ¿Qué tipo de lesiones tienen?
¿no? Y, por ejemplo, antes también se llamaba al SAMU, al 106, que es el servicio de ambulancia, pero hoy en día, por la pandemia, el SAMU está exclusivamente para traslado de pacientes COVID. Entonces solamente vamos a llamar al 116. Aquí en Lima es 116. Y la S es de socorrer. Hay que socorrer al accidentado o herido, pero siempre manteniendo la calma. Si nosotros vamos a ayudar a una víctima realizando los primeros auxilios, debemos de tranquilizar primero a la víctima. Y para ello debemos de tener una voz suave, no gritar, no hablar rápido, no desesperarnos, porque la víctima está con miedo y más si está ensangrentada porque ha tenido cortes producto del accidente, tiene miedo de que se pueda morir. Entonces nosotros tenemos que tener una voz suave, calmada, con la finalidad de calmar a la víctima y darle apoyo psicológico y no dejarla sola o solo hasta que lleguen los paramédicos. ¿Ya? Ese es el apoyo que da el personal de salud. Entonces no gano nada desesperándome, gritando, ven acá y ayuda porque es peor. Desespero más a la víctima, ¿no? Cuando tengo que calmar a la víctima. Y si yo soy la rescatista, tengo que manejar la situación con calma para poder pensar bien y realizar bien, ¿no?, la atención a cada víctima y saber qué lesión tiene cada una de ellas hasta que lleguen los paramédicos. ¿Quedó entendido? Sí, profesora. Ya, muy bien. Esto de aquí, principios básicos de los primeros auxilios, se los voy a dejar para que ustedes lo lean. Vamos a pasar aquí. Números de emergencia. ¿Qué números de emergencia tienen que tener en su celular? El de los paramédicos, 116. El del SAMU, que es servicio de ambulancia, pero como les mencioné, está exclusivo para traslado de pacientes COVID. Pero cuando ya la pandemia pase, esperemos no demore mucho, el SAMU transporta también a víctimas. Y al 105, que es la policía, cuando se ha producido un accidente de tránsito, existan víctimas mortales o no. Siempre hay que llamar a la policía para que haga las investigaciones por qué se produjo ese accidente de tránsito. De repente uno de los conductores estaba en estado de ebriedad y por eso se produjo el choque o el atropello. Entonces la policía, su función es averiguar, indagar, ¿no?, cómo se produjeron los hechos y llevar a los conductores de los autos a que se hagan el dosaje etílico, ¿no?, e ir armando todo para saber quién es el culpable, quién originó el accidente, porque tiene que haber una persona culpable de que se haya producido ese accidente de tránsito. Para eso está la policía, para hacer las indagaciones. ¿Quedó entendido? Sí, profesora. Ya. Pasamos a la última diapositiva, donde en primeros auxilios trabajamos con colores: verde, amarillo, rojo y negro. De acuerdo a la prioridad va a tener un color y vamos a saber cuánto podemos esperar en horas, ¿no? Y acá yo les he puesto ejemplos de qué lesiones pueden tener para poder esperar la cantidad de horas que figura aquí. Por ejemplo, si tengo una prioridad 3, la víctima puede esperar sin riesgo vital una asistencia, una atención médica, se puede demorar hasta 6 horas. La voy a catalogar con el color verde, que corresponde a prioridad 3,
Y pueden ser fracturas menores, heridas o quemaduras menores, contusiones, que son golpes, abrasiones, que son raspaduras, o un estado, silencio en el audio, por favor. Gracias. O un estado de ansiedad, que ahora se presenta con mucha frecuencia, pero una ansiedad leve. Si estamos en la prioridad 2, que corresponde al color amarillo, es sin riesgo vital inmediato. Podemos esperar, hacer que espere la víctima hasta un máximo de 1 hora para poder ser atendido. ¿Qué puede presentar la víctima? Un riesgo de shock, una fractura abierta de fémur o de pelvis, quemadura grave, estar inconsciente o un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Un golpe en la zona de la cabeza. Entonces, no me puedo demorar más de 1 hora para atender. Esto es prioridad 2 y le coloco el cartón de color amarillo. La prioridad 1 es color rojo y requiere tratamiento y estabilización de inmediato. Si no, se me muere la víctima. Entonces, esto vendría a ser lo que es la emergencia. Si no lo atiendo como prioridad 1, se muere la víctima. ¿En qué casos? Paro cardiorrespiratorio, shock de cualquier causa, dificultad para respirar, traumatismo encefalocraniano grave y una hemorragia importante, de moderada a severa. Eso amerita atención inmediata, si no la víctima se muere. Esto es color rojo. Y el color negro es la prioridad 4, cuando la víctima ha fallecido en el lugar del accidente. Entonces, aquí ya no hay ejemplos porque no vamos a atender al fallecido. Simplemente lo que hacemos es ubicar el pulso carotídeo que está en la zona del cuello, al costado de la tráquea, que no demoramos más de 10 segundos en ubicarlo. Y si no hay pulso carotídeo, quiere decir que la víctima está fallecida. No puedo tocarla ni moverla de ese lugar. Así lleguen los paramédicos, tampoco lo van a mover ni sacar si está dentro del auto. Simplemente lo que tiene que hacer la policía es cercar con esas tiras amarillas o rojas de plástico alrededor del auto y cubrir a la víctima para que la gente que pase no esté mirando. Y avisar que hay una víctima mortal por accidente en tal ubicación. Porque el que hace el levantamiento de ese cadáver es el fiscal. Nosotros no podemos tocarlo. El fiscal llega, hace el peritaje, todo viene con sus peritos y van a llenar los datos, cómo se produjo el accidente, todo. Ahí está la policía también para poder orientarlos. ¿Y qué es lo que hacen? El fiscal es la única, sea varón o mujer, que puede hacer el levantamiento del cadáver. Sacan al cadáver del auto y lo meten en una bolsa especial negra que tiene cierre y lo trasladan en una camioneta hacia la morgue. En la morgue van a poder ir ahí recién sus familiares a hacer reconocimiento del cadáver y sacar el cadáver de la morgue. ¿Quedó entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Este cuadro no lo olvide, porque en primeros auxilios, más adelante, también vamos a mencionar el cuadro de colores. Y tienen que recordar qué prioridad es de acuerdo al color.
y cuánto tiempo puede esperar. ¿Quedó clarísimo? ¿Alguna duda que puedan tener? ¿Ninguna? Profesora, ¿y cómo podemos saber que las fracturas son menores? Porque de repente puede ser la fractura de un dedo. ¿Ya? Se puede inmovilizar con un lapicero, con una regla, con un bajalenguas y se coloca cinta de embalaje o esparadrapo y ya está inmovilizado ese dedo. Eso podemos considerar una fractura menor. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? ¿Quedó entendidísimo todo el cuadro? Miss, una Sí. consulta. Sí, dime. Usted ha explicado, Miss, cómo se llama por cada prioridad, ¿no? O sea, antes que sea atendido una enfermera o médico ve, ¿no? La gravedad, ¿no? Entonces, la cual uno tiene que esperar, ¿no, Miss? Ujú. Sí. Por eso tienen ahí las prioridades y cuántas horas se puede esperar para que sea atendida esa víctima. Porque en un accidente de tránsito hay varias víctimas y no todas tienen la misma lesión. Puede haber lesiones leves, como puede haber una víctima que verdaderamente esté grave y amerita una atención de prioridad 1. ¿Ya? Entonces la atención es de acuerdo a lo que presenta cada víctima. ¿Alguna otra consulta? ¿Quedó clarísimo este PPT? ¿No hay? Profesora, ¿qué es abrasiones? ¿Perdón? ¿Qué es abrasiones? Abrasiones es el término que vas a emplear porque vas a dejar de emplear el término de raspaduras. ¿Ya? Ya no hablamos de raspaduras, decimos tengo una abrasión o excoriación, la que te guste más. Ya, profesora, gracias. De nada. ¿Alguien más? No hay ninguna consulta, entonces ha quedado entendidísimo mi cuadro de colores, de prioridad. Sí, Miss. PCR, TCE. TSE, traumatismo encefalocraniano. Ah, ya. Sí. Gracias. De nada. Ahí terminamos con este PPT. Esta es la última diapositiva. Vamos a ver el video donde ustedes ahí se pueden dar cuenta si han aprendido verdaderamente cuándo es una emergencia y cuándo es una urgencia. Ya, veamos el video con atención. Bueno, acude a un centro asistencial. Vamos a ver. Y hoy día vamos a comenzar este bloque con una diferencia importantísima. Señora, quiero que me preste atención. Por muchos años estuve leyendo... Perdón, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien la imagen? Sí, profesora. Sí, Miss. Ya. ¿Está bien el volumen? Un poquito más. Una pared, Ya. un artículo que decía: se denomina situación de emergencia a toda aquella que por presentarse de manera imprevisible, violenta o súbita pone en peligro inminente o altera gravemente la salud de las personas. Y ese letrero lo estuve viendo durante toda mi preparación para lograr
médico, porque existe un tema de qué cosa es una emergencia. Profesora, se escucha callado. Yo digo, por ejemplo, tengo que ir al baño y no tengo dónde, estoy en una urgencia. Así lo digo, claramente, una urgencia es tener que ir al baño y no tener dónde. Pero una emergencia es algo que pone en algún momento en peligro la salud o la vida de la persona. Yo podría estar, por ejemplo, con un dolor de muelas desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana, de ahí me voy a trabajar, regreso, y después ese dolor de muelas sigue ahí. ¿Es una emergencia? En realidad es una urgencia, porque tengo un dolor de muelas. Pero si de un momento a otro me falta el aire y no puedo respirar, lo catalogo como el caso de una emergencia. Esa diferencia es sumamente importante. Lo digo porque me ha tocado ver casos en los cuales a las 3 de la mañana viene una persona y te dice, sí, doctor, estoy con dolor de espalda. ¿Desde hace cuánto tiempo le duele la espalda? Hace como un mes, doctor. ¿Por qué viene a las 3 de la mañana, señora, un día? Lógico, eso es así. Y es un problema porque eso congestiona los centros asistenciales de personas que realmente tienen emergencias. Hay que saber diferenciar entre una emergencia y una urgencia, ¿de acuerdo? Y a eso nos vamos a abocar el día de hoy. A ver, y por eso voy a pedir también la ayuda de nuestro público acá asistente y también de las personas que trabajan acá para definir algunos casos en particular y ponerlos en la lista de emergencias o en la lista de urgencias. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Indigestión. ¿Dónde lo pondría usted? ¿Emergencia o urgencia? Muy bien. Indigestión, o sea, he comido un pollo a la brasa con un montón de mayonesa, papitas, ají, etcétera, y me cae pesada la comida. Estoy que no puedo dormir y tengo problemas para conciliar el sueño, incluso un poquito de náuseas. Ya. Esto es una urgencia, pues señora. O sea, acá no es una cosa que ponga en peligro la vida ni pone nada. Muy bien, una indigestión, claro. Si a esto se le agrega, por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea, dificultades, todo eso, se convierte esta urgencia en una emergencia, ¿de acuerdo? Pero una indigestión no es una emergencia. Tiene calma, coma algo, puede tomarse incluso algún digestivo, ver cómo le va y todo eso. Y vemos con calma, y si al día siguiente continúa la molestia, bueno, acude a un centro asistencial. Vamos a ver otro. 1, 2, 3. Dolor de garganta. ¿Urgencia o emergencia? Claro. Perfecto, vamos a parar. Muy bien, me puede doler la garganta, pero me aguanto, pues, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? Te duele la garganta, estás resfriado. Sabes que estás con moquitos por la nariz, que estás con tos, un poco de tos, te duele la garganta, te miras y está rojo. Ok. ¿Es emergencia? No, señora, es una urgencia. Otro. Vamos a ver. Voy a sacar acá. Ajá. Ataque de asma. A ver, ¿sí? ¿Ustedes qué dicen? Ataque de asma. Perfecto, muchas gracias. Un ataque de asma, señora, lo puede llevar a la muerte. Un ataque de asma cierra los bronquios, impide la respiración. Un ataque de asma sin el tratamiento adecuado nos puede matar. Esto, indiscutiblemente, es una emergencia. Otro, vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Congestión nasal. Estoy con la nariz tupida. Ya. Muy bien. ¿Cómo está? ¿Está resfriado? Dice yo. Ok, muy bien. Señora, una congestión nasal puede esperar hasta el día siguiente. Si usted no puede dormir porque no puede respirar por la nariz, aguántese hasta el día siguiente. Más, seguimos buscando ejemplos, ¿de acuerdo? Ajá, una fractura. Ajá.
Claro que sí, una fractura no solo produce dolor, hinchazón, deformidad de la zona afectada, sino que, por ejemplo, si uno pisa teniendo una fractura en el pie, puede ser que se desvíe, puede causar un grave problema a la salud. Esto, indiscutiblemente, como la mayoría de los traumatismos, se consideran emergencia. Muy bien. Preste atención. Envenenamiento. Sin lugar a dudas, una emergencia. A propósito del envenenamiento, si es que en casa usted tiene un caso de envenenamiento por cualquier sustancia, inclusive medicamentos, lleve el fármaco o el veneno que se supone que ha tomado, señora. Puede ser lejía, puede ser un desatorador del water, puede ser cualquier cosa que le pueda causar un envenenamiento. Cuando usted llegue a la emergencia, llegue con la sustancia que su niño o usted ha tomado, porque eso va a ayudar muchísimo para buscar un antídoto o una corrección. Esto definitivamente es una emergencia. Bronquitis, ajá, acá los agarro, ajá. Vamos a describir unas cositas, porque existen lo que se llaman enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Si yo le pregunto a esta persona que tiene bronquitis, ¿desde hace cuánto tiempo que se siente mal? Y me dice, no, hace 5 o 6 días. ¿Qué es? ¿Una emergencia o una urgencia? Es una urgencia. Una bronquitis se puede tratar y generalmente se trata en casa, no requiere hospitalización y es un proceso que demora en instalarse. Esto es una urgencia. Este lo voy a dejar para el final. Desmayo o convulsión. Emergencia. ¿Por qué? Porque no sabemos la causa. Y para poder encontrar la causa, y esto puede ser desde una vena rota en el cerebro hasta un cuadro de histrionismo. Claro, se peleó con el señor, se peleó con la señora, con alguien y se desmaya. Eso no es eso, pero necesita tratamiento y necesita diagnóstico rápido, precoz, para que esto no sea realmente un problema serísimo de salud. Esto es definitivamente una emergencia. Quemadura. Muy bien. Quemadura. Puede ser la quemadura de un dedito o puede ser la quemadura de una olla de agua caliente. Ok, pero las quemaduras, por presentarse, como dijimos al comienzo, de manera imprevisible, violenta o súbita, pues de todas maneras esto es una emergencia. Y acá tenemos una que podría estar acá, en el medio. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el dolor de cabeza? Ajá. Acá tiene muchísimo que ver la forma de presentación. Si una persona es migrañosa, sabe que tiene dolores crónicos de cabeza, sabe que cada vez que ve lucecitas por acá, viene un dolor tremendo en el otro lado, que ya tiene experiencia con su dolor de cabeza, que sabe que es igual a un cuadro anterior, es una cosa. Pero si una persona está caminando en la calle y de un momento a otro viene un dolor súbito, tremendo de cabeza, siente que le late e incluso puede hasta desmayarse, eso sería una emergencia. Pero un dolor de cabeza, entre comillas, normal, se arregla con 2 pastillitas y dormir. Esto sería una urgencia, dependiendo de la forma de presentación. Hemos desarrollado este bloque, amigos, no solamente para aclarar algunos puntos entre diferencia de urgencia y emergencia, sino porque además ayuda a que ustedes no congestionen eventualmente las emergencias con problemas que pueden ser tratados de manera ambulatoria, de manera tranquila, con paciencia, calma y buen humor. Aprendemos todos los días un poquito más sobre las cosas que nos pasan todos los días. ¡Muchísimas gracias! A ver, ¿qué tal les fue con el video? Bien, Miss. Buena explicación, profesora. Por eso ahí se dan cuenta si verdaderamente la explicación que les he dado de las diferentes diapositivas se entendió
qué es una emergencia y qué es una urgencia. Entonces, ¿quedó entendidísimo? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, muy bien. ¿Alguna duda, consulta? Esto lo voy a subir al Classroom. Ya les envío después, en unos minutitos, el enlace del Meet y el código del aula virtual de primeros auxilios que les falta. Ya, profesora, muchas gracias. No, no tienen por qué. ¿Alguna duda? ¿Qué clase les toca después de la mía? ¿O tienen Técnicas dudas? de comunicación. Comunicación. Ah, ya. ¿Con quién llevan? ¿Con la profesora Lucy Lobatón? Ramírez, Miss. Ah, ya, no sé quién es. Ya, ¿no hay ninguna consulta? ¿Qué les pareció la clase? ¿Está sencilla? ¿La entienden? ¿Muy compleja? No se entiende, profesora. Se entiende, Miss. ¿Sí? Ya. Gracias, Miss, por tu explicación. Entretenida, ya. Lo que me interesa es que todos entiendan. Son 38 los ingresantes de acuerdo a la lista de ingresantes que enviaron a mi WhatsApp. Entonces, los 38 deben de entender. Si alguien no entiende, pregunta. Ya no se pueden quedar con la duda, porque después vienen los inconvenientes cuando hay que rendir prácticas, cuando tienen que hacer trabajos, y los trabajos generalmente son personales, individuales, o tienen examen parcial. ¿Ya? Mire, ya la agregué al grupo ya. Gracias, muy amable. Al Mi de primeros disculpe, auxilios, sí, dime. Sí, Sí, al a ver, uno profesora. por uno, uno por uno. Dime, hijo. Ya, a ver. 95. Correcto, sí. Generalmente cuando estás en 90, menos de 90. Aparte que tú vas a ver al paciente que tiene dificultad para respirar, la coloración de la cara, todo eso es importante. ¿Ya? De nada. ¿Alguna Miss, otra consulta? disculpe. Sí, dime, hija. Miss, todos los avances que hemos avanzado desde el comienzo va a colocar en Classroom. A ver, en el Classroom, es que no se confundan, ¿no? En este momento ustedes están en el enlace de el aula virtual de actividades en epidemiología. Ahí está la primera sesión de clase que hemos hecho el día jueves, si no me equivoco, ¿no? Martes y jueves. Ahí está, ingresan ustedes y ahí van a encontrar el sílabus y van a encontrar la primera, dice sesión de clase 1 y ahí está el PPT que desarrollé en clase, está en el Classroom de actividades de epidemiología. Recién lo voy a subir porque el que está es de botiquín de primeros auxilios, que nos toca la otra semana. ¿Ya? El lunes nos toca empezar botiquín de primeros auxilios, que tenemos 2 horitas. Y voy a subir esta clase. Esta no está. Esta ya está terminada y entendida por todos ustedes. Pero esta va al aula virtual de primeros auxilios. Ahí la vas a encontrar. Sí, Miss, todos los 2 cursos que llevamos con usted, Miss, para poder anotar, estudiar o no sé, copiar todo, Miss. Sí, como ahí tienen ustedes el PPT y pueden verlo, pueden ver los videos nuevamente, puedes copiar si deseas, armar tu cuaderno, como ustedes prefieran. A mí lo Muchas que me gracias, Miss. interesa, de nada, lo que Profesora, me una interesa es que me consulta. aprendan bien. Sí, dime.
Porque ahí en el video decía de que la fractura es de emergencia, pero en el cuadro de ahí decía de que podía esperar la fractura. O sea, de que creo que Porque, estaba. hablaba de fracturas, por ejemplo, una fractura abierta. Ah, Cuando ya el sea hueso más se grave. rompe, claro, es una fractura grave porque el hueso se rompe en dos y rompe la piel. Entonces vas a tener dos cosas que manejar, la hemorragia primero y luego la inmovilización de la fractura para llevarla al centro hospitalario. De Ya, repente profesora. a ese tipo de fracturas. Ya, profesora. ¿Alguna otra consulta? Todavía tenemos 2 minutos. ¿No hay ninguna consulta? Yo quería acotar algo bueno al video. A ver, dime. Con respecto a ello, es muy interesante porque muchas veces las que causamos todo el alboroto, se podría decir, en los centros de urgencia somos nosotros mismos, las personas, porque Exacto. todo decimos, de repente es algo grave, llévalo. Y cuando llegamos al centro de urgencia le decimos, ¿por qué no nos atienden? Ustedes esperan que nuestros hijos se mueran, porque no Ujú. sabemos diferenciar entre una urgencia y una emergencia. Y lo más correcto, mientras que los pacientes esperen ahí en la sala, ¿no? Para que sean atendidos, recibir charlas y que los orienten también para que ellos aprendan, porque muchas veces por ignorancia también lo pueden hacer. Como que hay gente también que Sí, sí sabe, pero bueno, sus emociones quizás juegan más, ¿no? exacto. Por eso es que hay que, cuando escogemos una carrera de salud, tenemos que tener paciencia, calma y buen humor, ¿ya? Porque vamos a tener todo tipo de pacientes. Hasta les puede tocar pacientes psiquiátricos y tienen que saber cómo manejar a ese paciente, ¿no? Por eso todos deben de tener vocación de servicio, por eso han escogido la carrera de enfermería técnica. Las carreras de salud son carreras bastante sacrificadas por las guardias, ¿no? Los turnos que hay que hacer. De repente es el cumpleaños de su hijito y no pueden cambiar el turno, tienen que ir a trabajar, porque no se puede faltar, porque es un personal menos en la guardia. Entonces uno tiene que ser sumamente responsable, porque son vidas humanas. No es una computadora que le cambie un chip, una pieza y vuelve a funcionar. Se nos muere un paciente y no lo vamos a poder revivir. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado. Tu Mira, si carrera. eres estudiante, no te pasa nada, porque quien te supervisa siempre es la enfermera. La enfermera es la que sería sancionada. Mientras que tú no tengas tu título profesional y seas estudiante, estás en proceso de aprendizaje. Pero cuando ya tienes tu título y colocas de repente un inyectable que no era para ese paciente porque no corroboraste con la historia clínica y para tu mala suerte ese paciente es alérgico a ese medicamento y se muere porque hace un cuadro de shock anafiláctico, sí, va a haber una pena ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia va a denunciar, ¿no? Es una negligencia que se ha producido. Entonces, por eso hay que corroborar bien si tengo que aplicar un inyectable, que sea el paciente correcto, ¿no? El medicamento correcto que debo de aplicar. Me demoro un poquito más, pero vuelvo a leer la historia, si esté segura. Mejor es pecar de exceso a que nos podamos equivocar. Yo sé que errar es humano, pero en salud hay que tener menos cantidad de errores, porque son vidas humanas. Piensen ustedes que cada vida humana que van a cuidar, que van a curarle una herida, que van a darle apoyo emocional,
¿no? Puede ser uno de sus familiares. Piensen siempre así y van a brindar la mejor atención al paciente, de calidad y con calidez. Eso siempre recuérdenlo. ¿Alguna otra consulta? Porque ahora sí ya me pasé de la hora. No, Miss, ya tenemos la otra clase. Sí, por eso, para que no lleguen tarde a la otra clase. De repente ya les mandaron el enlace. Profesora, Sí, profesora. una compañera entró por otra de distinta modalidad. De repente no la tiene en su lista.